contra. No se ve a verla. Nosotros votamos en contra de esta declaración. Y votamos en contra en principio porque no nos parece equilibrada en analizar el contexto en el que se da este hecho deplorable. ¿Se puede ahora? Me va a ganar los 3 minutos de nuevo. Nosotros tenemos consenso en condenar el terrorismo de Hamás. No hay diferencias en condenar el terrorismo de Hamás. Hay diferencias en el enfoque del contexto del terrorismo de Hamás. Porque parece que acá no nos duelen iguales todas las muertes. Del informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, sostiene en cifras que si pecan de moderadas, que entre el 1 de enero del 2008 y el 19 de septiembre del 2023 fueron asesinados en los territorios ocupados por Israel 6.407 palestinos y 152.560 sufrieron heridas. Este contexto no hay que ubicarlo en la discusión de lo que pasa en Medio Oriente, no nos importan estas vidas, y este año es el año más sangriento en muertes de niños, Naciones Unidas, no una organización por fuera de... con el asesinato en el periodo que va entre enero y agosto de 36 niños. Hace un año Amnistía Internacional sostenía, con respecto a la situación en Medio Oriente, hablaba de un sistema de opresión y dominación, confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación y negación de la nacionalidad y a la ciudadanía. Son elementos que constituyen crímenes de humanidad. Amnistía Internacional, no el Frente Amplio. Recientemente. Después sostenía, las autoridades israelíes promulgan, en un largo informe que tengo por acá, de más de 278 páginas, múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos, libertades fundamentales, como draconianas restricciones a la circulación, traslados forzosos, detenciones administrativas indefinidas, torturas y homicidios ilegítimos. Hace pocos meses, Human Rights Watch sostenía, en el caso de Israel, que es de lo que estamos hablando, que está practicando políticas de apartheid y persecución a los palestinos tipificados como crímenes contra la humanidad. Cuando se convoca a lo que dice la comunidad internacional, ¿se puede ignorar la resolución 242, aprobada unánimemente del 67 sobre los territorios ocupados? Estamos hablando de ese contexto en Medio Oriente, no de otro contexto. Por lo tanto, reflexionar sobre la violencia y la condena al terrorismo que suscribimos, lo queremos hacer con contexto de lo que está pasando en Palestina. Mandela, que si algo sabía era del apartheid, y que si algo tuvo para educar fue del apartheid. Poco antes de su muerte decía, sabemos bien que nuestra libertad no será completa sin la libertad de los palestinos. Nelson Mandela. Esta resolución de Naciones Unidas era 20 años antes que se fundara Hamás, organización a la que cuestionamos, condenamos, suscribimos. Parece que los otros no importan, no aparecieron en la otra declaración, no aparece en la otra declaración esta circunstancia que es largamente fundada por organismos internacionales. Gracias. Porque creo que ninguno de los 31 senadores y senadoras de esta sala está por fuera de condenar enérgicamente, condenar de forma radical el terrorismo del grupo Hamás que estremeció al mundo. Ahora, según el diario El País, porque las noticias hay que tomarlas, El País de España, hay que tomarlas con cuidado en medio de esta situación bélica, porque los conflictos son un gran negocio. Nos repasa, previo al ingreso de la guerra de Estados Unidos, cuando el Golfo de Tonkin y todos los medios colocaban que se había hundido un barco que después no se hundió. Después hubo 4,5 millones de muertos. Pero según el diario El País, Israel admite que disparó fósforo blanco sobre población civil. No tenemos nada para decir de eso. La declaración del Frente Amplio lo dice. Lo dice, también dice que está mal, que nos parece que es un acto inhumano, que es un crimen de guerra. La otra declaración no. No entiendo por qué no. Pues condenamos el terrorismo de Hamás. Pero
¿No nos duele menos la muerte del niño israelí que la muerte del niño palestino? ¿No nos duele menos la muerte del civil israelí que la muerte del civil palestino? Y cuando, de manera contundente, capaz alguien acá lo respalda, yo creo que no hay nadie que pueda respaldar las declaraciones del ministro de Defensa israelí, que dice que van a atacar porque son animales. Todos lo escuchamos. O sea, públicamente está el video. Sostiene, ordené un asedio total sobre la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas para la población civil. Porque estamos luchando contra animales. Siglo XXI, nada para decir tiene el Senado. No podemos llegar a un acuerdo sobre que esto está mal, que no lo compartimos. 2.200.000. Bueno, no está solo el ministro de Defensa de Israel, lo acompaña en la opinión el senador Da Silva. Asedio total sobre la franja de Gaza, donde viven 2.200.000 personas. 2 millones, la franja de Gaza. No asedio total a Hamás, la franja de Gaza. Eso es lo que acaba de declarar el gobierno de Israel. Entendiendo todo el dolor que puede generar la situación del grupo terrorista, que yo creo que retroalimenta. Ahora, el retroalimenta esos territorios. Son territorios, como dice Naciones Unidas, por unanimidad, ocupados por Israel de manera ilegítima. ¿Tenemos o no tenemos opinión? Porque cuando Ucrania se defiende de Rusia, tiene todo el derecho a defenderse. Ahora acá hace más de 60 años. Que están ocupados. ¿Estamos de acuerdo con la segregación que existe en Palestina? ¿Con que haya carreteras donde solo pueden ir los israelíes y los palestinos no? ¿Con que haya transporte público donde solo pueden subir unos y otros no? ¿Con que el pueblo palestino ahí tenga una tarjeta, 4 tarjetas para ver en qué lugar puede estar y en qué lugar no puede estar? Pensamos que eso no tiene nada que ver, porque repito, cuando se ocuparon los territorios palestinos, en el año 67, Hamás no existía. 20 años después se forma Hamás. ¿Condenamos a Hamás? Sí, condenamos a Hamás. Condenamos el terrorismo y nos solidarizamos con las víctimas civiles, con ambas víctimas civiles. ¿Da derecho a una nación terrorista a pasar por encima y cometer crímenes de guerra? No. Como no dio derecho, en nuestra interpretación, lo de las Torres Gemelas, a violar el derecho internacional y a invadir países. A invadir países que tenían todo menos armas de destrucción masiva, sí petróleo. Entonces, como este negocio de la geopolítica tiene esos intereses en general, ¿no? Después nos vamos a enterar dentro de ello quién es que gana con esta posibilidad de guerra. Después nos vamos a enterar. Condenar el terrorismo, sí. ¿Habilita el terrorismo crímenes de guerra contra población civil? No. Y nos están anunciando, y algunos se están cometiendo, o por lo menos hay información. Después hay que despejar la información, ¿no? De cuánto es realidad de la información y cuánto de la información es especulación sobre la información. Entonces, yo lamento que no hayamos encontrado espacio común, porque repito, no encontraba a nadie que defienda crímenes de guerra. No creo que los haya en esta casa. Como no hay nadie que defienda el terrorismo. Como no hay nadie que defienda el apartheid. Entonces, no construimos consenso porque no hubo espacio para discutir la posibilidad de una declaración de consenso. Silencio. Ojalá no. Está hablando el senador Andrade, les pido por favor. Senadora Bianchi, por favor, estoy amparando al senador Andrade que está en uso de la palabra. Lo que tengan que decirse lo dicen afuera si se van a pelear. Ahora está en uso de la palabra el senador Andrade. Yo creo yo lamento mucho que se intente generar un debate inexistente. Inexistente, no hay una discusión, es absolutamente artificial. Y creo que lo más triste es que íntimamente todos lo sabemos, que es artificial la discusión acerca de la condena al terrorismo. Yo creo que también es artificial la no condena a los crímenes de guerra. Creo que todos tendríamos que votar la condena a los crímenes de guerra.
Sería una afrenta pensar que los que no quieren hoy incorporar al debate aspectos contundentes de crímenes de guerra anunciados y que se celebran, lo hacen por una valoración que no es de fondo, sino de oportunidad política. Entonces, lamento que no hayamos logrado en temas donde podemos lograr, y también, no lo dice la declaración nuestra, pero si fuéramos a fondo sobre los componentes del apartheid o de tendencias segregacionistas, también podríamos alcanzar consensos. El tema es que no se quiere alcanzar consensos. Y a mí me cuesta creer que el no querer alcanzar consensos en la declaración tenga que ver con la preocupación de Medio Oriente, sinceramente. Ojalá el conflicto no se despegue y ojalá que no sea con todo el mundo árabe y no desencadene una situación dramática para la humanidad. Pero desde ese lugar queremos mirar, desde responsabilidad con la humanidad. Y mucha de la responsabilidad de lo que pasa hoy lo tiene la comunidad internacional, que hizo silencio profundo de un tiempo largo de las condiciones estructurales que fueron generando esta situación. Gracias.